El purgatorio reveló quienes sufren más. El sol brillaba fuerte ese día en Vila Esperanca, un barrio sencillo de casas coloridas y calles de tierra. En la esquina de la panadería de Seu-C, se reunieron, como siempre, tres amigos, Joao, Pedro y María. Chicos, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en el purgatorio? Preguntó Joao, mientras mordía un trozo de pan con mantequilla. Pedro frunció el ceño. ¿Purgatorio? ¿Ese lugar que la Iglesia dice que es como un lugar de espera ante el cielo o el infierno? Sí, así es, confirmó Joao. Pero ayer estaba viendo un vídeo en internet y el tipo dijo que el purgatorio no es solo un lugar de espera. Dijo que ahí vemos quién sufre más. María se cruzó de brazos. ¿Y quién sufre más, Joao? ¿Los ricos que no ayudan a nadie? No lo sé, Joao se rascó la cabeza. El vídeo no lo explica bien. Simplemente dijo que es algo que ni siquiera podemos imaginar. Pedro se rió. Eso es hablar de cura para asustarnos. No lo creo. Pero ¿y si es verdad? Insistió María. Imagínate, Pedro. Mueres y descubres que el purgatorio es real. ¿Y ahí? Entonces digo, vaya, me equivoqué, Pedro se encogió de hombros. Pero hasta entonces, voy a vivir mi vida. Los tres se rieron, pero Joao no podía quitarse la idea de la cabeza. Esa noche soñó con un lugar extraño, gris, lleno de gente caminando sin rumbo fijo. En el sueño resonó una voz. Aquí todo el mundo sufre. Pero algunos sufren más. Joao se despertó sudando. Al día siguiente, les contó a sus amigos su sueño. Hombre, fue tan real, dijo, todavía impresionado. Debe ser porque comiste mucho antes de irte a dormir, bromeó Pedro. O si no es una señal, dijo María seriamente. Deberíamos prestar atención a esto. ¿Prestar atención a qué? Preguntó Juan. ¿Quién más sufre? Si el purgatorio existe, tal vez lo descubramos aquí mismo. Pasaron los días y los tres comenzaron a observar a la gente que los rodeaba. En la cola del mercado, doña Ana, la costurera, se quejaba de dolores de espalda. Trabajo desde los 10 años, muchachos. Coso hasta el amanecer. Pero nadie ve. En la plaza, Seu Raimundo, el anciano que vendía dulces, tosía sin parar. Fumo desde que era niño. Ahora la tos no me deja dormir. En la iglesia, el sacerdote habló de caridad. Pero Joao, Pedro y María notaron que muchos salían de allí y regresaban a sus casas sin ayudar a nadie. Es extraño, dijo María un día. Vemos a los que sufren, pero no hacemos nada. ¿Y el purgatorio? Recordó Joao. ¿Podemos ver eso ahí? Pedro, que antes no creía, ahora parecía pensativo. Quizás el purgatorio no sea un lugar de fuego. Quizás sea un lugar donde vemos lo que no queríamos ver en la vida. Una semana después, Joao tuvo otro sueño. Esta vez estaba en el purgatorio. Había una multitud de personas, todas con expresiones de dolor. Pero no fue dolor físico. Era un dolor diferente, como si llevaran un peso invisible. ¿Qué es eso? Preguntó Joao a un hombre que estaba a su lado. Culpa, respondió el hombre. Vemos todas las veces que podríamos haber ayudado y no lo hicimos. Joao se despertó asustado. Durante el desayuno les contó todo a sus amigos. Chicos, creo que lo descubrí, dijo. El purgatorio no se trata de sufrir por las cosas malas que hicimos. Se trata de sufrir por cosas buenas que dejamos de hacer. Los ojos de María se abrieron como platos. ¿Como cuando ignoramos a quienes lo necesitan? Exactamente. Confirmó Joao. Doña Ana, señor Raimundo. ¿Cuántas veces pasamos junto a ellos y ni siquiera les preguntamos cómo estaban? Pedro bajó la cabeza. Nunca me detuve a pensar en ello. Pero ahora podemos cambiar, sugirió María. ¿Empezamos hoy? A partir de ese día los tres amigos cambiaron. Joao empezó a ayudar a doña Ana con las compras. Pedro tomó medicinas para el señor Raimundo. María organizó una recaudación de fondos para comprar un colchón nuevo para la costurera. No sabían si existía el purgatorio.
Pero sabían que, si existía, no querían cargar con la culpa de no haber hecho nada. No creo que el purgatorio sea un lugar, dijo Joao un día, mientras tomaban un café. Es un espejo. Un espejo que muestra quiénes podríamos haber sido. Pedro sonrió. Así que será mejor que sigamos el camino correcto ahora. María estuvo de acuerdo. Porque, al final, lo que más duele no es lo que hicimos. Eso es lo que dejamos de hacer. Y así, entre risas y poca ayuda, los tres amigos descubrieron que el verdadero purgatorio no era un lugar lejano. Fue una oportunidad para mirar a su alrededor y ver quién necesitaba ayuda. Y, lo más importante, hacer algo al respecto. Los días transcurrieron así. Pequeños gestos, grandes diferencias. Un sábado por la mañana, Joao vio a doña Teresa barriendo la acera. La anciana vivía sola y la escoba parecía demasiado pesada para sus delgados brazos. ¿Necesita ayuda, doña Teresa?, preguntó Joao, ya cogiendo la escoba. Ah, hijo mío, Dios te bendiga, dijo aliviada. Mi espalda no aguanta más. Pedro y María aparecieron poco después, con bolsas de compras. Trajimos frijoles, arroz y un poco de carne, dijo María, colocando todo sobre la mesa de la cocina. Comes bien, ¿verdad? Doña Teresa se secó los ojos con el dorso de la mano. Sois ángeles. Ángeles en verdad. Juan se rió. Nada de ángeles, doña Teresa. Solo personas que aprendieron que ayudar es más fácil de lo que pensamos. Pedro asintió. Y nunca sabemos cuándo necesitaremos ayuda también. Al final de la tarde, se sentaron en el porche de su casa. Doña Teresa contaba historias del pasado, cuando el barrio era solo un bosque y ella era joven. Los tres escucharon, riéndose de las partes divertidas y poniéndose serios en las tristes. Así es la vida, dijo, suspirando. Un día somos fuertes, al siguiente necesitamos un brazo que nos sostenga. María le tomó la mano. Y está bien necesitarlo. Joao miró a sus amigos. Seguiremos viniendo, doña Teresa. Cada semana. No es necesario, muchachos. Sí, lo sabes, interrumpió Pedro, en tono de broma. Aún tienes que enseñarnos a hacer ese pastel de harina de maíz que solo tú sabes. Doña Teresa se rió y el sonido llenó de alegría la calle. Esa noche, cuando regresaban a casa, Joao se detuvo en medio de la acera. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Qué?, preguntó María. Ese purgatorio no es solo un espejo. Es una prueba. Y estamos de paso. Pedro sonrió. O mejor dicho, estamos creando nuestro propio cielo. María miró a los dos. Entonces hagamos que valga la pena. Y así, entre conversaciones y manos extendidas, descubrieron que el infierno no era fuego y azufre. Era soledad. ¿Y el cielo? Bueno, el cielo era solo eso, estar juntos, sin dejar a nadie atrás. Siguieron caminando, sus pasos ligeros sobre la acera oscura. El viento movía las hojas de los árboles, como si hasta la noche se acordase. ¿Pero qué pasa si fallamos?, preguntó María de repente. Pedro se detuvo. Él la miró. ¿Cómo esto? ¿Cómo, y si un día lo olvidamos? Venir aquí, ayudar, recordar que la gente está sufriendo. Ion se rascó la cabeza. Entonces volvemos a recordar. No es perfecto, María. Vamos a cometer errores. Sí, completó Pedro. Pero lo importante es no darse por vencido. María suspiró. Está bien. ¿Pero prometes que no nos convertiremos en esos adultos que solo piensan en sí mismos? Ambos se rieron. Lo prometo, dijo Joao. Yo también, aseguró Pedro. Llegaron a la esquina de la casa. La luz del porche de María estaba encendida, esperando. ¿Volvemos mañana a ver a doña Teresa?, preguntó Juan. Por supuesto, respondió María. Y traemos más gente. Pedro sonrió. Cuantos más, mejor. Se despidieron con la mano. María entró, pero antes de cerrar la puerta miró hacia la calle. Joao y Pedro seguían allí, parados, como si supieran que ella iba a mirar.
Ella sonrió. Cerró la puerta lentamente. Al día siguiente, el sol salió más temprano. O al menos eso parecía. Porque cuando María llegó a casa de doña Teresa ya había más gente allí. Joao, Pedro, Luisa de la escuela, el señor Antonio del colmado, incluso doña Celia que nunca hablaba con nadie. Cada uno con una bolsa en la mano. Comida, medicinas, una manta vieja. Doña Teresa estaba en la puerta con los ojos llenos de lágrimas. ¿Pero qué es esto? Es el cielo, doña Teresa, dijo María. Estamos construyendo. Y no fue solo en su casa. En otros rincones de la ciudad, otras personas empezaron a hacer lo mismo. Un plato de comida aquí. Un abrazo ahí. Una mano extendida. Porque el purgatorio había demostrado una cosa, el sufrimiento no elige lugar. Pero el amor tampoco. Y si el infierno era soledad, entonces el cielo era solo eso, elegir no dejar a nadie atrás. Hoy no. Nunca. María miró a su alrededor. El patio trasero de doña Teresa estaba lleno de gente. Los niños corrían entre las piernas de los adultos. Alguien encendió un fuego en medio del patio. El olor del café recién hecho mezclado con el del pan caliente. Joao sacó una silla de plástico y se la ofreció al señor Antonio. Siéntate aquí, viejo. Parece cansado. El señor Antonio se rió, pero aceptó. Estoy cansado, pero hoy no. Luisa apareció con un plato de pastel. Cortó un trozo grande y se lo dio a doña Celia. ¿Te gusta el coco, verdad? Doña Celia tomó el pastel con los dedos temblando un poco. ¿Cómo lo sabes? Siempre compras en el supermercado. Veo. Doña Celia mordió el pastel. Cerró los ojos. Por un segundo pareció que iba a llorar. Hacía tiempo que nadie me ofrecía nada. María sintió un nudo en la garganta. Miró a Pedro, que ayudaba a repartir mantas. Se encogió de hombros, como diciendo, hacemos lo que podemos. Y eso fue todo. No hubo ningún milagro. No hubo ningún héroe. Simplemente gente corriente, haciendo lo que siempre supieron hacer, cuidarse unos a otros. De repente, alguien gritó desde la calle. ¡Eh! ¡Está llegando más gente! Era el personal de la panadería. Vinieron con bolsas de pan, latas de leche e incluso algunos paquetes de galletas. Ya nos enteramos, dijo el panadero, avergonzado. Pensamos que podría ayudar. Doña Teresa se secó una lágrima que insistía en caer. ¿Pero por qué haces esto? María sonrió. Porque el purgatorio nos mostró que nadie merece estar solo. Tú tampoco. Ni siquiera doña Celia. Ni siquiera el señor Antonio. Pedro estuvo de acuerdo. ¿Y si no nos ayudamos nosotros, quién lo hará? El sol empezó a ponerse. Las sombras se alargaron, pero nadie parecía querer irse. Alguien trajo una guitarra. Otro empezó a cantar una vieja canción. Los niños bailaron, rieron y se ensuciaron los pies. Joao le dio un codazo a María. Solo mira. Realmente estamos haciendo el cielo. María miró a su alrededor. Fue sencillo. Fue imperfecto. Pero era de ellos. Sí. Creo que está funcionando. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, el purgatorio perdió parte de su poder. Porque, al fin y al cabo, el sufrimiento podría incluso existir. Pero el amor también. Y siempre encontró la manera de ganar. La noche avanzó y el círculo de guitarristas creció. Doña Celia, que antes apenas salía de casa, ahora golpeaba el brazo de su sillón. El señor Antonio, con los ojos húmedos, cantó. Su voz, ronca por años de silencio, se mezcló con la de los demás. No he escuchado esa canción desde, se detuvo, tragó. Desde antes de que mi esposa se fuera. María le estrechó la mano. Ella está escuchando ahora. El señor Antonio sonrió, una sonrisa débil pero verdadera. Sí. Creo que lo es. Los niños dejaron de bailar y se reunieron alrededor. Pedrino, el más joven, subió al regazo de Pedro. Tío,
¿Por qué el purgatorio solo mostraba a los que sufren? ¿No podrías mostrar quién está feliz también? Pedro se rascó la cabeza. Buena pregunta. Pero creo que es porque vemos felicidad todos los días. El sufrimiento se esconde. Y cuando aparece, duele más. María miró hacia el cielo. Las estrellas parecían más brillantes allí, lejos de las luces de la ciudad. O quizás sea porque solo aprendemos a ser felices cuando vemos el sufrimiento de los demás. Doña Celia suspiró. Pasé años encerrado pensando que nadie me entendería. Pero míranos aquí. Un montón de gente destrozada, haciendo ruido. ¿Así que lo qué? Juan se rió. Roto no significa inútil. Solo necesitamos pegamento. Pedro levantó la botella de refresco que alguien había traído. Entonces, tostadas con cola. Todos rieron y brindaron. El sonido de las botellas chocando resonó por toda la plaza. De repente, una voz débil cortó el ruido. ¿Puedo cantar uno? Ella era la chica nueva, la que siempre se quedaba callada en un rincón. Nadie sabía realmente su nombre, excepto que vivía con su abuela y nunca hablaba. María señaló la guitarra. Por supuesto. El escenario es tuyo. La niña tomó el instrumento con cuidado. Sus dedos temblaron un poco, pero su voz era firme. Era una canción de cuna, de esas que olvidas hasta que la vuelves a escuchar. Todos se detuvieron para escuchar. Cuando terminó, el silencio duró un segundo. Entonces, doña Celia aplaudió. Mi madre me cantó esto. Ha pasado tanto tiempo. La niña sonrió tímidamente. Mi abuela también. Joao empujó a Pedro. ¿Vio? El pegamento está funcionando. Pedro asintió. Y no es solo aquí. Apuesto a que hay gente que hace lo mismo en otros lugares. Deberíamos difundir esto, dijo María. No te quedes aquí. El señor Antonio se levantó lentamente. Tengo una idea. Todos lo miraron. Mañana iremos a la plaza central. Lleva guitarra, comida, lo que tengas. Quien quiera, viene. ¿Qué pasa si nadie aparece? Alguien preguntó. Antonio se encogió de hombros. Entonces tenemos la fiesta de la misma manera. Pero apuesto a que se nota. Y apareció. Al día siguiente, la plaza central estaba llena. No solo con gente del barrio, sino con gente de otros lugares. Personas que nadie conocía, pero que de repente le parecían familiares. La guitarra pasó de mano en mano. Los niños corrían entre las piernas de los adultos. Hasta el alcalde se presentó, un poco avergonzado, y acabó quedándose. María observó todo desde lejos, con Joao a su lado. Mira esto. Juan negó con la cabeza. Es un poco loco, ¿verdad? Empezamos queriendo ayudar a unos cuantos y ahora. Ahora se ha convertido en una revolución, añadió María. Revolución silenciosa. Pero ruidoso. Ambos se rieron. El sol empezó a ponerse de nuevo. Las sombras se hicieron más largas, pero nadie parecía cansado. Alguien encendió un fuego en medio de la plaza. Las llamas danzaban y el olor de la madera quemada se mezclaba con el de la comida casera. Doña Celia se acercó a María. ¿Sabes lo que pensé hoy? ¿Qué? Ese purgatorio no es un lugar. Es una forma de vivir. Y estamos saliendo de esto. María la miró y luego a la plaza repleta de gente. Sí. Creo que realmente lo somos. Y esa noche, mientras toda la ciudad cantaba, reía y se abrazaba, el purgatorio perdió un poco más de su poder. Porque, al final, el amor no solo ganó. Se extendió. Y cuando eso sucedió, no hubo sufrimiento al que resistir. El fuego crepitaba lanzando chispas al cielo. Joao, el panadero, llegó con una bandeja de pan caliente. ¿Quién lo quiere? Gritó sonriendo. Las manos se estiraron inmediatamente. Incluso los niños, que antes corrían sin rumbo fijo, se detuvieron para coger un trozo. Este pan es mejor que el del domingo, dijo el niño Lucas, con la boca llena. Es que hoy lo hicimos con prisas,
Pero con el corazón, respondió Joao, alborotando el cabello del niño. Al otro lado de la plaza, el señor Antonio afinaba su guitarra. Tosió, se aclaró la garganta y empezó a tocar una vieja canción. Poco a poco las voces se fueron sumando. Primero en voz baja, luego más fuerte, hasta que toda la ciudad estuvo cantando. María se acercó a doña Celia, que se balanceaba al ritmo. ¿Conoces este? Por supuesto. Mi madre me cantaba cuando yo era pequeña. Y ahora cantamos para todos. Doña Celia tomó la mano de María. Así se rompe una cadena, hija mía. Un verso a la vez. De repente, el ruido de un motor rompió la armonía. Todos se volvieron hacia la entrada de la plaza. Era la camioneta del ayuntamiento, con dos hombres trajeados en su interior. ¿Qué quieren estos dos aquí? Alguien murmuró. El alcalde bajó ajustándose la corbata. Miró a su alrededor, como si no pudiera creer lo que veía. Gente de Santa Rita, empezó, pero fue interrumpido. ¿Qué viniste a hacer aquí? Preguntó María cruzándose de brazos. Solo vine a ver cómo están las cosas. Escuché sobre disturbios. ¿Agitación? Se rió doña Celia. Esto es una fiesta, alcalde. Y salir de fiesta no es un delito. El hombre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a la gente, a los niños bailando, a los ancianos contando historias. Luego al otro hombre en la camioneta, quien se encogió de hombros. Bueno, si necesitas algo, simplemente llama. No necesitamos nada, dijo Joao, todavía sosteniendo la bandeja. Solo por respeto. El alcalde tragó saliva. Le dio la espalda y se subió a la camioneta. El motor rugió y se marcharon. La plaza estalló en risas y aplausos. Nos tienen miedo, gritó Lucas saltando. No es miedo, corrigió María. Es una pena. Porque estamos demostrando que es posible vivir de otra manera. La noche avanzó. Alguien trajo más leña para el fuego. Otros abrieron botellas de jugo y refrescos. Las historias eran variadas, quienes sufrieron más, quienes perdonaron, quienes finalmente entendieron que no estaban solos. Cuando la luna ya estaba alta, doña Celia se levantó lentamente. Chicos, tengo algo que decir. Todos guardaron silencio. Hoy vi algo hermoso. Vi a mi nieto, que nunca habla, cantando. Vi bailar a la señora Rosa, que perdió a su marido el año pasado. Vi personas que antes bajaban la cabeza y ahora los miraban a los ojos. Hizo una pausa, emocionada. El purgatorio no ha terminado. Pero aprendimos a nombrarlo. Y esa es la mitad de la cura. María se acercó y abrazó a la anciana. La otra mitad es esto, dijo, señalando la plaza. Y era verdad. Porque allí, entre risas y lágrimas, entre pan caliente y música desafinada, el purgatorio se iba disolviendo. Ni con gritos, ni con ruidosos disturbios. Pero con la fuerza silenciosa de quien finalmente se reconoció como humano. Y eso nadie podría quitárselo.